Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber, desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. El reflejo en el charco. Mi nombre es una sombra en la memoria de Ricardo, y esta es la noche en que la lluvia le mostró algo más que su rostro. La espera calaba en los huesos, un frío húmedo que ascendía desde el asfalto encharcado. Ricardo sentía el agua filtrándose por el cuello de su abrigo, cada gota un dedo helado presionando su piel. La calle, desierta bajo el aguacero torrencial, respiraba un silencio viscoso, roto solo por el latigazo constante de la lluvia contra el pavimento y el gemido eléctrico de las farolas parpadeantes. Cada destello intermitente arrancaba jirones de oscuridad, revelando por segundos un mundo distorsionado por la cortina de agua. En el suelo, los charcos temblaban bajo el impacto incesante de las gotas, espejos líquidos y turbios que multiplicaban la luz vacilante en formas irreales. Ricardo evitaba mirarlos. Sabía, sin saber cómo, que algo no iba bien con esos reflejos. Pero la espera era larga, el autobús se retrasaba, y la mente, ociosa, tiende a buscar anclajes en la deriva del tiempo. Fue así como su mirada cayó, casi sin querer, en el charco más cercano a sus pies. Era un óvalo perfecto de agua oscura, bordeado por el brillo aceitoso del asfalto mojado. Al principio, nada extraño. Su reflejo, pálido bajo la luz enferma de la farola, le devolvía la mirada cansada de fin de jornada. Pero entonces, un parpadeo. No de la farola, no de sus propios ojos. Su reflejo parpadeó. En el agua, la imagen de Ricardo se desvaneció y reapareció con una fracción de segundo de retraso, como si dudara en imitar su gesto. Una anomalía minúscula, casi imperceptible, pero suficiente para sembrar una semilla de inquietud en el terreno fértil del cansancio y la soledad. Volvió a intentarlo. Parpadeó de nuevo, deliberadamente lento. Su imagen en el charco respondió, pero no al unísono. Había un desfase, una discordancia sutil que le erizó el vello de la nuca. No era un reflejo fiel, era una caricatura torpe, un eco imperfecto. Y luego, en el fondo del charco, donde la luz luchaba por penetrar la negrura, creyó ver algo más. Formas que se agitaban bajo la superficie, contorsiones vagas y sombrías que no pertenecían a su reflejo ni al mundo real. Figuras deformes, apenas insinuadas, como entidades acuáticas que emergían desde las profundidades del asfalto. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, a la sugestión amplificada por la lluvia y la oscuridad. Pero la sensación persistía, una presión invisible en el pecho, la certeza visceral de no estar solo. Miró a su alrededor. La calle seguía vacía, solo las farolas gemían y la lluvia golpeaba con furia creciente. Volvió a mirar el charco. Ahora, las formas eran más definidas, casi palpables. No eran reflejos suyos. Eran siluetas oscuras, retorcidas, que parecían observarle desde el espejo líquido. Sintió un escalofrío que no era solo frío, una corriente helada que le recorrió la espina dorsal, despertando un miedo ancestral, primario. La lluvia ya no era solo lluvia, era un velo que ocultaba, que distorsionaba, que permitía que lo imposible se filtrara en la realidad. En otro charco, más allá, vio un reflejo fugaz, una figura alta y delgada que no era la suya.
desapareció antes de que pudiera enfocar la vista, engullida por el parpadeo de la farola y la danza del agua. Pero la visión había sido suficiente. Sintió miradas, no desde la calle vacía, sino desde los propios charcos, desde los reflejos que ya no le pertenecían. Era como si la lluvia hubiera despertado algo en la oscuridad, algo que se manifestaba en la superficie temblorosa del agua, que usaba los reflejos como portales, como ojos que lo seguían en la noche. Volvió a mirar su propio reflejo en el charco más cercano. Esta vez, la imagen era más nítida, más definida. Demasiado definida. Los rasgos de su rostro parecían exagerados, tensos, como tallados en piedra. Y en la comisura de los labios reflejados, vio algo que le heló la sangre. Una sonrisa. Pero no una sonrisa humana. Una mueca antinatural, lenta, que se extendía centímetro a centímetro, ensanchándose más allá de lo posible, deformando la boca reflejada en una grieta grotesca. Los labios se estiraban y se afinaban, revelando dientes puntiagudos, demasiado largos, demasiado afilados. Y mientras la sonrisa se abría paso en el agua oscura, escuchó su nombre. Un susurro gutural, apenas audible por encima del rugido de la lluvia, pero inconfundiblemente dirigido a él. Su nombre, pronunciado con una entonación extraña, posesiva, que venía desde la oscuridad, o quizás desde el propio charco. El autobús, con sus luces borrosas recortando la negrura, apareció al final de la calle como una salvación improbable. Ricardo corrió hacia él, sin pensar, sin mirar atrás, con el corazón latiéndole como un tambor enloquecido. Subió de un salto los escalones, tropezando, buscando refugio en el interior cálido y húmedo del vehículo. Se dejó caer en el primer asiento vacío, jadeando, con el cuerpo tembloroso. Respiró hondo, intentando calmar el pánico que le atenazaba la garganta. La lluvia golpeaba ahora las ventanas del autobús, un sonido familiar, tranquilizador, casi. Cerró los ojos por un instante, buscando refugio en la normalidad. Pero entonces, abrió los ojos. Y vio su reflejo en la ventana empañada del autobús. Y en la ventana, en su reflejo, la misma sonrisa. Antinatural, extendiéndose en la penumbra, los dientes afilados brillando vagamente bajo la luz interior. La sonrisa reflejada, esta vez más cerca, más real, acompañándolo en su huida. El autobús arrancó. Continuamos con la siguiente historia. La llamada nocturna. Mi nombre es Daniela. Y esta es la historia de la noche en que la lluvia se convirtió en piel y el teléfono en un colmillo. La tormenta había llegado con la ferocidad de una bestia hambrienta. No era la lluvia amable que acaricia los cristales, era un diluvio rabioso, cada gota un proyectil helado contra el tejado, un redoble constante que vibraba en los huesos. Las ventanas temblaban en sus marcos, gimiendo como si fueran a ceder ante la presión acuosa. Dentro, la casa crujía con quejidos sordos, cada sonido amplificado por el silencio expectante entre trueno y trueno. Yo estaba sola. Completamente sola. El aire se había vuelto denso y frío, cargado con un peso que iba más allá de la humedad. Olía a tierra mojada y a ozono, pero también a algo más, algo metálico, como sangre oxidada diluida en agua. El teléfono sonó, un timbre estridente que rompió el telón de la lluvia, agudo y antinatural en la oscuridad creciente. Un número desconocido. Vacilé. En noches como esa, las llamadas erróneas se sentían menos aleatorias, más como dedos huesudos tanteando en la oscuridad. Dudé, pero la insistencia mecánica del ringtone me carcomía los nervios. Lo descolgué. Un silencio estático,
una respiración apenas audible al otro lado de la línea, como el roce de alas de insecto contra el tímpano. Luego, una voz. No era un grito ni un gruñido. Era un susurro, pero con una textura extraña, como si las palabras hubieran sido filtradas a través de un tejido húmedo y viscoso. Daniela. Pronunció mi nombre con una familiaridad repulsiva, como si lo hubiera estado saboreando durante horas. No pregunté quién era. Ya lo sabía. Sabía que esta llamada no era un error. Era una intrusión. Está lloviendo fuerte, ¿verdad, Daniela? Continuó la voz, lenta, casi lúbrica. Como si el cielo se estuviera desangrando. ¿Lo oyes? Yo lo oigo. Y te veo. Un escalofrío, no el frío de la noche, sino uno que nacía desde dentro, me recorrió la espina dorsal. Miré hacia la ventana. Las gotas resbalaban como lágrimas gruesas sobre el cristal, distorsionando la oscuridad exterior en manchas informes y amenazantes. La calle estaba desierta, solo sombras danzantes bajo la luz mortecina de la farola. ¿Me veía? ¿Desde dónde? Estás en el salón, junto a la ventana, susurró la voz, y sentí que el aire a mi alrededor se espesaba, como si una membrana invisible se hubiera tensado alrededor de mí. La luz de la lámpara dibuja un halo dorado en tu pelo. Bonito. Mi mano tembló. Intenté colgar, pero mis dedos parecían entumecidos, torpes. El botón finalizó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. El mismo número desconocido. Insistente. Implacable como la lluvia. Lo volví a descolgar. No te molestes, Daniela, dijo la voz, ahora con un matiz de impaciencia irritada, como si mi intento de cortar la llamada fuera un juego infantil que le aburría. Estoy aquí. Estoy contigo. En la lluvia que golpea tu ventana. En el viento que aúlla en la chimenea. Estoy aquí. Describió la marca de nacimiento en mi muñeca izquierda, la forma en que mordía mi labio inferior cuando estaba nerviosa, el libro que había dejado abierto sobre la mesa de noche. Detalles íntimos, insignificantes, que nadie más que yo podía conocer. Cada palabra era una puntada helada en la carne de mi alma. El miedo ya no era una sensación, era un sabor amargo en la boca, una presión sorda tras los ojos. Voy a entrar, Daniela, anunció la voz, y esta vez no había susurro, solo una afirmación plana, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Voy a entrar y voy a sentir el calor de tu piel contra la mía. Voy a oler el miedo que emana de ti. Voy a... La voz se detuvo, como saboreando las palabras no dichas. Voy a hacerte mía. La luz parpadeó. 1, 2, 3 veces. Luego, la casa se sumió en una oscuridad absoluta. El único sonido era el martilleo ensordecedor de la lluvia y mi propia respiración agitada, que resonaba en mis oídos como un tambor frenético. El teléfono seguía pegado a mi oreja, la pantalla iluminando débilmente mi rostro pálido. La voz aún estaba ahí. Pero había cambiado. Ya no venía del auricular. Venía de la casa. Venía de dentro. ¿Me oyes respirar, Daniela? Susurró la voz, ahora tan cerca que sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, exhalando un aliento frío y húmedo. Estoy aquí. Contigo. En la oscuridad. Puedo oír tu corazón latiendo como un pájaro atrapado. Puedo oler tu miedo. Es delicioso. El pánico me impulsó a moverme. Abrí la puerta principal y salí corriendo a la noche.
La lluvia me azotó con furia, empapándome al instante, clavándose como agujas en la piel. Corrí sin rumbo, sin pensar, solo huyendo de la oscuridad sofocante de la casa, del susurro ubicuo que ahora parecía emanar de las paredes, del aire, de mi propia ropa. En la calle, bajo el diluvio, me detuve, jadeando, con el cuerpo temblando de frío y terror. El teléfono seguía en mi mano, húmedo y resbaladizo. Miré la pantalla. La llamada seguía activa. El número desconocido seguía ahí. Y entonces lo oí. No en el teléfono. No en la casa. Lo oí a mi alrededor, en el rugido de la tormenta, en el latido de mi corazón. La risa. Una risa baja, gutural, que se elevaba sobre el estruendo de la lluvia, una risa que no era humana, que resonaba con una alegría maligna y triunfal. Una risa que sabía que yo estaba exactamente donde él quería. En la lluvia. Sola. Y expuesta. Continuamos con la siguiente historia. El turno de noche en la gasolinera. Soy José. Trabajaba en la gasolinera de la carretera comarcal. No había mucho más. Kilómetros de campo a cada lado, la nada y luego más nada. Las noches eran lentas, casi siempre vacías. Pero esa noche la lluvia era distinta. No era la lluvia mansa que acaricia el asfalto. Era una cortina de agua furiosa, un diluvio que golpeaba el techo de chapa con una violencia metálica, como si el cielo estuviera hecho de tambores y alguien los machacara con furia. Las luces de la marquesina apenas arañaban la oscuridad empapada, creando charcos de luz amarillenta donde las gotas rebotaban con rabia. Dentro, el aire olía a humedad y a gasolina, un olor denso y pesado que se agarraba a la garganta. La radio, que siempre murmuraba alguna emisora nocturna, solo emitía un siseo blanco, como si la tormenta hubiese tragado todas las ondas. Me sentía solo, más solo que nunca, en esa caja de cristal y metal en medio de la nada. Pasaban las horas y no venía nadie. Ni un alma. Solo la lluvia, constante, implacable, erosionando el silencio con su murmullo obsesivo. Empecé a notar que las luces parpadeaban. No un parpadeo rítmico, sino espasmódico, vacilante, como si la electricidad misma estuviera luchando contra la tormenta, perdiendo terreno a cada instante. Cada vez que la luz se iba por un segundo, la oscuridad exterior parecía abalanzarse sobre la gasolinera, una negrura espesa y hambrienta. Entonces lo vi. Al principio, solo fueron los faros, difusos y débiles, recortándose contra la cortina de agua como ojos enfermos. Un coche viejo, oscuro, avanzaba muy despacio, casi flotando sobre el asfalto inundado. No llevaba luces traseras. Ni delanteras, ahora que lo pienso bien. Solo esos dos puntos fantasmales abriéndose paso entre la lluvia. Se detuvo bajo la marquesina con un estertor ahogado del motor. Un silencio denso se instaló entre el golpear de la lluvia. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. Un hombre salió. Estaba empapado, completamente calado, como si la lluvia le hubiera atravesado la ropa y se hubiera fundido con su piel. No le vi la cara al principio, solo la silueta oscura contra la luz tenue. Se acercó caminando con una lentitud antinatural, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. El agua goteaba de su pelo negro y lacio, formando charcos a sus pies. Llegó a la ventanilla. Alcé la vista y lo vi. Sus ojos. Completamente negros. No la negrura del iris, sino todo el ojo, una extensión de tinta opaca que absorbía la luz, que lo tragaba todo. No había blanco, ni pupila,
solo esa negrura profunda, vacía, que me succionó la mirada. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, un frío que no venía de la noche lluviosa, sino de algo más profundo, más primario. Pidió gasolina. Su voz era un susurro rasposo, apenas audible por encima del estruendo de la lluvia. Las palabras parecían salir con dificultad, como si le costara moldearlas. Me pidió 20 euros. Mientras le cobraba, sentí una necesidad compulsiva de tocarle la mano. No sé por qué. Era como si una fuerza invisible me empujara a hacerlo. Le extendí la mano para devolverle el cambio. Él extendió la suya. Fría. No, más que fría. Helada. Y húmeda. No la humedad del agua de lluvia. Una humedad viscosa, resbaladiza. Al rozar su piel, sentí algo. Algo duro, irregular, debajo de la superficie. Como escamas. Escamas diminutas, pulidas, frías como el metal. Retiré la mano bruscamente, con un escalofrío de asco y pavor. Él no pareció notarlo. Recogió las monedas con lentitud, con dedos largos y pálidos, y se giró para volver al coche. Salí de la garita para ponerle la gasolina. La lluvia me azotó la cara como agujas. Cuando llegué al depósito, ya no había coche. No estaba. El espacio bajo la marquesina vacío, solo iluminado por los charcos amarillentos y la lluvia cayendo con furia. Miré a mi alrededor, hacia la carretera, hacia el campo oscuro. Nada. El coche se había esfumado. Volví corriendo a la garita, con el corazón latiéndome como un martillo en el pecho. Miré hacia donde había estado el coche. En el asfalto mojado, donde antes había estado aparcado, solo quedaba un rastro de barro oscuro. Y algo más. Algo que brillaba bajo la luz de la marquesina. Me acerqué con cautela. Escamas. Diminutas escamas brillantes, esparcidas sobre el barro como lentejuelas negras e iridiscentes. Las escamas que había sentido en su mano. Cerré la gasolinera. No lo pensé 2 veces. Apagué las luces, cerré la caja registradora y me metí en mi coche temblando como una hoja. Arranqué y salí a la carretera bajo la lluvia torrencial. Miré por el retrovisor. Al principio solo vi la oscuridad, la lluvia, las luces de la gasolinera perdiéndose en la distancia. Y entonces lo vi. Una figura. En medio de la carretera inundada, en la oscuridad rota por los relámpagos. Una figura humanoide y oscura, moviéndose a una velocidad imposible. No corría. Se movía a 4 patas, con una fluidez antinatural, como si se deslizara sobre el asfalto. Los ojos amarillos brillando en la oscuridad, fijos en mí, acercándose cada vez más rápido. La lluvia arreciaba, el coche patinaba, y en el espejo retrovisor, esa cosa seguía viniendo, imparable, implacable, dejándome sin aliento, helándome la sangre. Continuamos con la siguiente historia. Goteras en el ático. Mi nombre es Laura. Esa noche, la lluvia azotaba el tejado con una furia que parecía querer arrancarlo de cuajo. Pero no era la tormenta lo que me mantenía despierta, sino un sonido persistente, un golpeteo rítmico que se filtraba desde el ático. Al principio lo confundí con la lluvia, pero pronto me di cuenta de que era distinto, más grave, más interno. Un pulso sordo que latía por encima del aguacero, como si el corazón de la casa misma estuviera desangrándose gota a gota. Al principio intenté ignorarlo. Me acurruqué más bajo las sábanas, cerrando los ojos con fuerza, intentando ahogar el ruido en mi propia respiración agitada. Pero era inútil.
El goteo se hacía más insistente, más definido, un metrónomo enfermizo marcando un tiempo que no entendía. No era el azar caprichoso de las gotas de lluvia sobre la madera. Era regular, casi calculado. Como si algo arriba estuviera deliberadamente dejando caer algo. Finalmente, la curiosidad, o quizás una forma retorcida de autoconservación, me venció. Me levanté de la cama. El pasillo estaba frío, el aire denso y húmedo, saturado con el olor terroso de la lluvia y un vago tufo a polvo viejo que siempre emanaba del ático. Cada peldaño de la escalera crujió bajo mis pies, amplificado por el silencio expectante de la casa, un silencio que parecía contener la respiración, esperando. Abrí la trampilla del ático. Una bocanada de aire estancado y frío me golpeó el rostro. La oscuridad era casi palpable, una entidad viscosa que se pegaba a la piel. Encendí la linterna del móvil. El haz de luz tembló, danzando sobre las vigas de madera, las telarañas colgantes como sudarios grises y las cajas apiladas, sombras informes que parecían moverse al borde de mi visión. El goteo. Allí estaba, más fuerte ahora, un plomizo asterisco ploc, 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 asterisco que resonaba en el silencio sofocante. Provenía de la esquina más alejada, la más oscura, donde las sombras parecían solidificarse. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con una fuerza dolorosa en el pecho. El aire se volvía más denso a cada paso, cargado de una humedad pesada, casi aceitosa. Cuando llegué a la esquina, el haz de la linterna reveló un charco en el suelo de madera. No era grande, quizás del tamaño de un plato, pero su color me heló la sangre. Era rojo oscuro, casi negro en la penumbra, y brillaba con una viscosidad extraña, como si no fuera agua, sino algo más espeso. El olor me golpeó entonces, un hedor metálico, punzante, como de hierro oxidado y carne cruda. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, un instinto primario gritando peligro. Me agaché, acercando la linterna. La superficie del charco tembló ligeramente, como si algo se moviera debajo. Y entonces, emergió. No fue rápido, ni violento. Fue lento, deliberado, casi doloroso. Una mano. Pálida, extremadamente pálida, surgiendo de la oscuridad roja. Delgada, huesuda, con dedos largos y grotescamente afilados, terminados en uñas negras, curvas y puntiagudas como garras de obsidiana. La mano se elevó lentamente del charco, dejando tras de sí un rastro viscoso y oscuro. Los dedos se retorcieron, extendiéndose como si buscaran algo. Y entonces, se giró, las falanges crujiendo en un silencio antinatural, y se dirigió hacia mí. No era un movimiento rápido, pero era implacable, una determinación fría e inhumana en cada centímetro de piel pálida y hueso. Sentí un grito ahogarse en mi garganta. La mano se acercaba, las uñas largas y afiladas brillando a la luz de la linterna. Retrocedí, tropezando, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Caí hacia atrás, perdí el equilibrio y rodé por las escaleras del ático, un torbellino de madera, polvo y terror. No sé cómo llegué abajo. Solo recuerdo el golpe sordo contra el suelo, el dolor punzante en el tobillo y la necesidad imperiosa de salir de esa casa. Corrí bajo la lluvia torrencial, sin mirar atrás, con la imagen de esa mano pálida grabada a fuego en mis ojos. Al día siguiente, con la luz del sol y la insistencia de mi razón, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el miedo y la tormenta. Llamé a la policía. Subieron al ático. No encontraron nada. El ático estaba seco,
polvoriento, las cajas apiladas en la misma esquina oscura. No había charco rojo, ni rastro de la mano. Solo el olor a óxido, persistente, metálico, y una sensación fría, punzante, como si algo me observara desde las sombras, incluso a plena luz del día. La lluvia había cesado, pero el goteo seguía resonando en mi mente. Continuamos con la siguiente historia. El perro en el jardín ajeno. Soy Martín. Esa noche, la lluvia no caía, azotaba. Era como si el cielo estuviera vomitando agua helada sobre la ciudad, un diluvio torrencial que hacía vibrar los cristales de mi ventana y resonaba en el tejado como si lo fueran a demoler a pedradas. En medio de ese caos acuático, el ladrido de Argos, mi pastor alemán, me arrancó del duermevela. No era un ladrido normal, juguetón o de alerta, sino un sonido gutural, casi ahogado, cargado de una angustia que se me clavó en el pecho como una astilla de hielo. Me asomé a la ventana. La oscuridad era densa, casi palpable, rota solo por los relámpagos esporádicos que convertían el jardín en un escenario fantasmagórico, saturado de sombras danzantes. Y allí estaba Argos, en el jardín de los vecinos, los señores Meyer, gente amable pero reservada, cuya casa siempre me había parecido envuelta en un silencio peculiar, incluso antes de que se mudaran a la residencia de ancianos. Argos cavaba con una furia desesperada, sus patas levantando tierra oscura y barro, la lluvia convirtiendo todo en un lodazal brillante bajo los relámpagos. Nunca lo había visto así, tan poseído por una urgencia frenética. Era como si la tierra misma lo estuviera llamando, atrayéndolo con un imán invisible y perverso. Me puse las botas y el impermeable, sintiendo la tela fría y húmeda pegarse a mi piel. Abrí la puerta, el aire nocturno me abofeteó con un aliento helado y el rugido de la lluvia me ensordeció al instante. Crucé el pequeño jardín que separaba mi casa de la de los Meyer, sintiendo el barro espeso hundirse bajo mis pies. Cada paso era un esfuerzo, como si el suelo se resistiera a dejarme avanzar. El ladrido de Argos se había vuelto un gemido lastimero, una súplica muda en medio del estruendo acuático. Llegué al jardín de los Meyer. Argos seguía cavando, ahora más profundo, la tierra amontonándose a su alrededor como un pequeño túmulo. La lluvia lavaba la tierra de su pelaje, pero él no se detenía, sus músculos tensos y vibrantes bajo la piel mojada. Me agaché, llamándolo por su nombre, pero no reaccionó, ensimismado en su labor obsesiva. Toqué su lomo, lo sentí temblar bajo mi mano. Había algo profundamente antinatural en su comportamiento, una determinación ciega que me heló la sangre. Finalmente, Argos pareció alcanzar su objetivo. Sus patas dejaron de rascar la tierra con tanta violencia, ahora escarbaba con cuidado, como si manipulara algo delicado bajo la superficie. Luego, con un último tirón, sacó algo del agujero. Estaba envuelto en una lona gruesa, sucia y deshilachada, empapada y pegajosa. Argos retrocedió, jadeando, pero sin apartar la vista del objeto. Me acerqué con cautela. La lluvia me empapaba la cara, el agua se escurría por mi cuello, pero no sentía el frío. Una curiosidad mórbida me impulsaba hacia adelante, una sensación enfermiza de que estaba a punto de presenciar algo prohibido, algo que la noche y la lluvia habían desenterrado de las entrañas de la tierra. Me arrodillé junto al agujero. El olor me golpeó antes de que pudiera ver lo que había dentro de la lona. Un hedor dulzón y pútrido, como carne descompuesta y tierra húmeda, mezclado con un toque metálico, casi químico, que me revolvió el estómago. Tuve que contener la respiración para no vomitar. Era un olor que parecía adherirse al aire, que se metía por los poros y se clavaba en la memoria olfativa.
Con manos temblorosas, comencé a desenvolver la lona. Estaba pegada, como si algo viscoso la hubiera sellado. Al tirar, se desprendió con un sonido húmedo y repulsivo. Y entonces lo vi. No era lo que esperaba. No era un animal muerto, ni huesos, ni basura enterrada. Era un muñeco. Pero no un muñeco infantil, no un juguete inofensivo. Era una cosa grotesca, hecha de ramas retorcidas y pelo, mucho pelo, de un color oscuro y mate, como crin de caballo vieja y sucia. Las ramas formaban un esqueleto tosco, huesudo, y el pelo estaba pegado a ellas, creando una forma vagamente humanoide, pero deforme, antinaturalmente delgada y alargada. No tenía ropa, solo esa piel de pelo pegada a la madera. Pero lo más perturbador eran los ojos. En el lugar donde deberían estar los ojos, había dos botones. Botones grandes, blancos, de nácar, cosidos toscamente en las cuencas vacías. Y esos botones me miraban. No en el sentido de una mirada humana, consciente, pero sí en un sentido más primario, más instintivo. Era como si esos botones absorbieran la poca luz que había, reflejándola de vuelta con una intensidad fría y vacía. Parecían tener profundidad, una negrura insondable detrás de la superficie blanca y brillante. Mientras lo observaba, paralizado por una mezcla de asco y fascinación, sucedió. El muñeco se movió. No un movimiento brusco, espasmódico, sino lento, deliberado. Su cabeza, esa masa informe de ramas y pelo coronada por los botones, giró lentamente hacia mí. Era un giro antinatural, como si las vértebras de un cuello inexistente se retorcieran sobre sí mismas. Y entonces, susurró. No con una voz humana, no con cuerdas vocales, sino con algo que vibraba en el aire, que resonaba directamente en mi cerebro. Un sonido sibilante, gutural, en un idioma que jamás había oído, pero que entendía en un nivel primario, visceral. Era un lenguaje de pesadilla, tejido con sílabas viscosas y consonantes crujientes, que hablaba directamente al miedo más profundo que anidaba en mi alma. Argos ladró de nuevo, esta vez con histeria pura. Saltaba a mi alrededor, mordisqueando mi impermeable, sus ojos inyectados en sangre, su pelaje erizado. La lluvia arreció aún más, como si el cielo mismo se uniera al coro de horror, como si la tormenta se hubiera vuelto consciente y gritara con nosotros. El viento aullaba, las ramas de los árboles se retorcían como miembros torturados, y el susurro del muñeco se intensificó, volviéndose más claro, más penetrante, taladrando mi cordura. Dejé caer el muñeco. Cayó al barro con un golpe sordo, como un saco de huesos rotos. Retrocedí tambaleándome, arrastrando a Argos conmigo. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo huyendo de esa cosa, de ese olor, de ese susurro que aún resonaba en mi cabeza. Llegué a mi casa, cerré la puerta de golpe, apoyándome contra ella, jadeando, temblando. Argos se acurrucó a mis pies, gimiendo suavemente. Me giré y miré por la ventana, hacia el jardín de los Meyer, hacia el agujero en la tierra. La lluvia seguía cayendo, implacable, lavando la tierra removida, borrando las huellas de la excavación. El muñeco había desaparecido. Ya no estaba allí. Solo quedaba el agujero oscuro, abierto como una boca hambrienta, y el olor seguía en mis manos, pegajoso, nauseabundo, un recordatorio constante de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que la lluvia había desenterrado esa noche en el jardín ajeno. Continuamos con la siguiente historia. El taxi de medianoche. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de la noche en que la lluvia me trajo algo más que un resfriado.
Era tarde en la oficina, más allá de lo razonable, y la ciudad se había vaciado bajo un aguacero que olía a tierra removida y ozono. Llamé a un taxi, con esa impaciencia pegajosa de quien solo quiere llegar a casa y olvidar el día. Lo que llegó no fue un coche, fue una aparición. Un armatoste antiguo, negro como carbón húmedo, con el brillo enfermo de la laca vieja. El conductor, una sombra tras el volante, la cara comida por la oscuridad de un sombrero de ala ancha. Silencio denso, como si el propio aire se hubiera vuelto viscoso. Abrí la puerta y un olor a cuero rancio y metal frío me golpeó la cara. Era un olor a encierro, a tiempo detenido. Me deslicé dentro. El asiento crujió bajo mi peso como huesos viejos. El taxista no se movió, ni un gesto, ni una palabra. Pelo en la nuca, grasiento y largo, asomando bajo el sombrero. Arrancó con un estertor profundo, un quejido metálico que vibró en mis dientes. La lluvia arreció, tamborileando sobre el techo con furia creciente. Las gotas reventaban contra la ventana como insectos aplastados, deformando las luces de la calle en manchas de acuarela turbia. El camino que tomó no era el habitual. Calles estrechas, oscuras, que no reconocía. Cada giro me hundía más en un laberinto de sombras y reflejos distorsionados. Las casas se apiñaban a los lados, altas y siniestras, como espectros mudos. Y entonces las vi. Rostros en las ventanas. Pálidos, difuminados por la lluvia que resbalaba por los cristales, pero inconfundiblemente rostros. Todos mirando. Fijos en el taxi, en mí. Ojos vacíos, como cuencas excavadas en yeso. Una procesión silenciosa de miradas fantasmales, deslizándose a mi lado mientras avanzábamos en la tormenta. Sentía sus ojos clavados en la nuca, un peso frío, húmedo. Mi respiración se volvió un hilo delgado, el corazón un tambor sordo contra las costillas. La lluvia gritaba contra el metal del coche, un rugido constante que ahogaba cualquier otro sonido, excepto el latido furioso en mis oídos. De pronto, frenó. Un chirrido agónico, un lamento de frenos oxidados. Miré hacia arriba. Un puente. Viejo, ruinoso, con barandillas comidas por el óxido y el musgo. Debajo, la oscuridad profunda y el rumor sordo de un río crecido, arrastrando consigo no sé qué horrores turbios. El taxista giró la cabeza. Lento, pausado, como si fuera una marioneta desvencijada. El sombrero seguía ocultando la parte superior de su rostro, pero la sombra se levantó lo suficiente para revelar lo que había debajo. Nada. Una máscara pálida, lisa, sin facciones. Solo una sonrisa. Una hendidura negra, profunda, que se extendía de mejilla a mejilla, como un corte en la tela de la realidad. Y habló. Su voz, un susurro sin aire, como el roce de seda podrida. Hemos llegado. Salté. La puerta se abrió de golpe y me lancé al vacío. El asfalto me recibió con un golpe seco, el barro frío empapando mi ropa al instante. Me levanté tambaleándome, la lluvia azotándome la cara, cegándome. Miré hacia atrás. El taxi. Desaparecido. No había luces, ni rastro de neumáticos en el asfalto mojado. Solo el puente oscuro, amenazante, y el rugido del río abajo. Y en mi mente, resonando por encima del trueno, un eco. Una risa. Sorda, gutural, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. La sonrisa negra seguía grabada en mis ojos, quemando la retina, una cicatriz invisible que sé que llevaré conmigo siempre. Continuamos con la siguiente historia.
La iglesia abandonada en el bosque. Mi nombre es Ricardo, y esto ocurrió en una de esas noches que la lluvia parece querer borrar el mundo. Éramos un grupo, éramos jóvenes, y éramos estúpidos. La carretera se había convertido en un río marrón y furioso, los limpiaparabrisas luchaban en vano contra el diluvio, y la oscuridad era tan densa que los faros parecían engullidos por ella. Buscábamos un atajo, una ruta secundaria que Daniela juraba conocer, cuando la tormenta nos alcanzó de lleno. El trueno retumbaba como si el cielo se estuviera partiendo en dos, y cada relámpago convertía el bosque a nuestro alrededor en un escenario espectral, revelando árboles retorcidos y sombras que parecían moverse. Fue en uno de esos destellos, entre el rugido del viento y el golpear implacable de la lluvia, que la vimos. Una silueta oscura entre los árboles, una forma que no encajaba con la naturaleza salvaje que nos rodeaba. Era una iglesia. Abandonada, sí, pero inconfundible en su perfil puntiagudo contra el cielo encapotado. Pensamos que era un milagro, un refugio seguro. La idea de pasar la noche en el coche, empapados y ateridos, era menos atractiva que cualquier posible peligro que pudiera acecharnos en un edificio ruinoso. Nos abrimos paso entre la maleza empapada, las ramas azotándonos la cara como látigos fríos. El aire olía a tierra húmeda y ozono, un olor metálico y punzante que se mezclaba con el hedor dulzón de la vegetación en descomposición. Al acercarnos, notamos que las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y líquenes, la madera de la puerta principal hinchada y agrietada. Pero lo más extraño era el silencio. Un silencio antinatural, casi palpable, que se tragaba el sonido de la lluvia al cruzar el umbral. Dentro, la iglesia era un contraste obsceno con el caos exterior. Seca. Completamente seca. Como si una cúpula invisible repeliera cada gota de lluvia. El aire era pesado, denso, con un olor a polvo viejo y cera quemada, un aroma rancio que se pegaba a la garganta. A pesar de la oscuridad exterior, dentro había una penumbra rojiza, suave y vibrante. Velas. Velas encendidas. No velas nuevas, no cera brillante, sino cirios gruesos, casi consumidos, parpadeando con una llama enfermiza que parecía alimentarse de algo más que parafina. Iluminaban un espacio desolado, con bancos carcomidos y un altar al fondo, cubierto por un mantel de lino crudo, manchado y amarillento. La madera del altar parecía húmeda al tacto, fría como la piel de un muerto, y grabados en su superficie, símbolos que no reconocimos, líneas retorcidas y angulosas que parecían vibrar bajo la luz vacilante de las velas. José, siempre el más impulsivo, extendió la mano y rozó uno de los símbolos. En ese instante, la puerta principal, que habíamos dejado entreabierta, se cerró de golpe con un estruendo sordo que resonó en todo el edificio. Las llamas de las velas danzaron con violencia, proyectando sombras alargadas y grotescas que se retorcían en las paredes. El silencio antinatural se rompió, sustituido por un susurro gutural, un sonido que parecía surgir de las propias piedras de la iglesia, un murmullo bajo y arrastrado que nos heló la sangre. Y entonces, desde detrás del altar, emergió. No era una sombra, no era un fantasma. Era una figura física, tangible, pero antinaturalmente alta y delgada, como si la piel se hubiera estirado sobre un esqueleto demasiado grande. Vestía ropas oscuras, andrajosas y pesadas, que se movían sin viento, como si tuvieran vida propia. Su rostro estaba oculto en la sombra de una capucha profunda, pero podíamos sentir su mirada, una presión helada que se clavaba en nuestros huesos. No hizo falta una palabra. No hizo falta un gesto. Sabíamos que teníamos que correr.
Salimos de la iglesia como si nos persiguiera el infierno, tropezando con los bancos, empujándonos unos a otros, con el susurro gutural resonando en nuestros oídos y la imagen de esa figura huesuda grabada a fuego en nuestras retinas. La lluvia nos azotó de nuevo al salir, más intensa, más fría, como si el clima mismo se hubiera vuelto hostil. Corrimos ciegamente en la oscuridad, entre los árboles que parecían brazos esqueléticos intentando atraparnos. Oíamos pasos pesados detrás de nosotros, el sonido amortiguado de pisadas sobre la tierra blanda, una respiración agitada y profunda que no era la nuestra. No miramos atrás, no nos atrevimos. Solo corrimos, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho, con el sabor metálico del miedo en la boca. Cuando finalmente nos detuvimos, sin aliento, exhaustos, empapados hasta los huesos, la iglesia había desaparecido. No había rastro de ella entre los árboles, solo la oscuridad implacable del bosque y el sonido incesante de la lluvia. Como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una pesadilla nacida de la tormenta y nuestra propia desesperación. Pero el frío que sentimos esa noche, el eco de ese susurro gutural, la imagen de esa figura, eso, inexplicablemente, sigue con nosotros. Continuamos con la siguiente historia. El ascensor del hospital. Mi nombre es Carlos, y todavía siento el frío metálico en los dedos cada vez que pienso en esa noche. Era residente, y esa tormenta parecía querer desmantelar el hospital pieza por pieza. Bajaba a la planta baja por el ascensor de servicio, un armatoste lento y chirriante normalmente ignorado, pero vital en la noche. La lluvia azotaba con furia demencial contra los ventanales del hueco, un muro de agua que distorsionaba las luces de la ciudad en manchas alargadas y fantasmales. El apagón fue repentino, como si alguien hubiera arrancado el edificio de raíz de la red eléctrica. El ascensor se sacudió, las luces fluorescentes zumbaron y murieron, dejándome en una oscuridad viscosa solo rota por el parpadeo errático de la luz de emergencia. El silencio, tras el estruendo de la tormenta y el zumbido del ascensor, fue casi más opresivo que la propia oscuridad. Solo el latido acelerado en mis oídos y el jadeo corto que se me escapaba eran audibles. El aire se había vuelto denso, como respirar a través de una gasa húmeda, y un olor acre, como a ozono quemado mezclado con el aroma metálico y antiséptico del hospital, llenaba el espacio confinado. El ascensor se detuvo, no con un golpe seco, sino con un gemido prolongado de cables tensándose y metal retorciéndose, y luego, nada. Absolutamente nada, salvo la lluvia, ahora un rugido constante y monótono que parecía filtrarse a través de las paredes de acero. Pasaron segundos, que se estiraron como horas en la oscuridad palpitante. Entonces lo oí. Un sonido de arrastrar, lento, pesado, que venía de abajo, del hueco del ascensor. No era metal contra metal, no era el roce de cables. Era orgánico. Como si algo voluminoso y empapado estuviera siendo arrastrado contra el hormigón húmedo. Cada arrastre era seguido por un breve silencio, y luego otro, acercándose lentamente, implacablemente. Y con el arrastrar, un llanto. Débil al principio, casi inaudible bajo la lluvia, pero luego intensificándose gradualmente, un lamento agónico y prolongado, desprovisto de la modulación del dolor humano, más parecido al quejido lastimero de un animal atrapado, pero con una cualidad inquietantemente infantil. El sonido subía, cada vez más cerca, y el llanto se volvía más definido, más penetrante. Ya no era un quejido, sino un sollozo ahogado, entrecortado, como si cada bocanada de aire fuera una tortura. Sentí la piel erizarse, un frío húmedo que no venía del aire, sino de dentro, de la médula.
Mi corazón martilleaba con fuerza dolorosa contra mis costillas, y la luz de emergencia parpadeante proyectaba sombras danzantes y grotescas en las paredes del ascensor, convirtiendo el acero liso en una superficie viva y deforme. De repente, con un chirrido metálico violento, la puerta del ascensor se abrió a medias. No completamente, solo lo suficiente para revelar una franja de oscuridad aún más densa al otro lado, una negrura que parecía absorber la escasa luz de emergencia. Y dentro de esa negrura, agua. Agua estancada, turbia, que brillaba débilmente con reflejos aceitosos bajo la luz parpadeante. El pasillo estaba inundado. No podía ver el final, solo agua oscura que lamía las paredes y desaparecía en la sombra. Y en medio del agua, una figura. Pequeña, pálida, demacrada. Un niño. Estaba de pie en el agua hasta los tobillos, inmóvil, con la espalda parcialmente vuelta. Pero luego giró lentamente la cabeza, y me miró. Su rostro era una máscara de cera, translúcida, con la piel tan tensa sobre los huesos que parecía a punto de romperse. Los ojos eran cuencas hundidas, oscuras y húmedas, y de su boca entreabierta brotaba un hilo delgado de baba blanquecina que se disolvía en el agua. Extendió una mano hacia mí, una mano esquelética, los dedos increíblemente largos y finos, casi translúcidos también, como tallados en hielo. Suplicaba. No con palabras claras, sino con un gemido gutural, un sonido ahogado que parecía subir desde lo más profundo de su pecho, arrastrando consigo el agua y el barro del pasillo inundado. Ayu, dame, la voz era un susurro anémico, apenas audible, pero cargado de un dolor tan puro y desolador que resonó directamente en mis huesos. No era la voz de un niño vivo. Era la voz de algo roto, algo que se había deshecho en la oscuridad y la humedad. Instintivamente, retrocedí, golpeando la pared del fondo del ascensor. Mis dedos temblorosos buscaron desesperadamente los botones. Pulsé todos, una y otra vez, con fuerza bruta, sin pensar. Arriba, abajo, abrir, cerrar, alarma, todo. Ceguera de pánico. Y entonces, con un sobresalto, las luces fluorescentes parpadearon, zumbaron y volvieron a encenderse, inundando la cabina con una luz blanca y cruda que me cegó momentáneamente. El ascensor se movió. Con un gemido y un golpe, comenzó a ascender. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi destellos de luz danzando detrás de ellos. Cuando finalmente los abrí, la puerta se había cerrado. El pasillo inundado, el niño, se habían ido. Solo acero liso y reflejo distorsionado de mi rostro pálido y sudoroso. El ascensor continuó su descenso, esta vez sin detenerse, sin vacilar. Al llegar a la planta baja, las puertas se abrieron con un suave silbido. El hospital estaba en plena actividad. Luces brillantes, el murmullo constante de conversaciones, el tintineo de bandejas, el pitido de las máquinas. El apagón había terminado. Todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pregunté a la enfermera de recepción, a un celador que pasaba, incluso al médico de guardia. Nadie recordaba ningún apagón. Nadie había visto nada inusual. Nadie sabía nada de ningún niño desaparecido. Solo yo. Solo yo recordaba la oscuridad viscosa, el arrastrar húmedo, el llanto roto y la mano esquelética extendiéndose desde el agua turbia. Y aún hoy, en las noches de lluvia, cuando el viento aúlla y las ventanas vibran, escucho el eco de ese llanto en el silencio, resonando en el hueco vacío de mi memoria, un sonido que nadie más parece oír, pero que me sigue helando la sangre hasta los huesos. Continuamos con la siguiente historia. El lago desbordado.
Mi nombre es Sofía, y vivía junto al lago. No era un lago turístico, más bien una extensión de agua oscura y profunda que la gente evitaba, especialmente en otoño. Pero a mí me gustaba su silencio pesado, hasta que la lluvia lo despertó. Esa noche, la lluvia era un telón de acero líquido, golpeando el tejado y el jardín con una furia que parecía personal. El lago había rebasado sus límites hacía horas, extendiéndose como un monstruo pálido y fangoso hasta lamer los bordes de mi casa. Al principio, solo era el sonido del agua y el viento. Luego, un golpe seco, hueco, en la puerta principal. Pensé que era una rama, arrastrada por la corriente. Abrí. Nada. Solo el aire gélido y el hedor a tierra removida que traía el agua desbordada, entrando como un ladrón silencioso en el recibidor. Cerré, pensando en la madera hinchada, en el sonido sordo de la puerta al encajar en el marco húmedo. Otro golpe. Más fuerte, más impaciente. En la puerta trasera ahora. Corrí, el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Abrí. De nuevo, vacío. Solo la lluvia que parecía reírse, arremolinándose a mis pies, reflejando la luz temblorosa del pasillo como un espejo roto. Volví a cerrar, la paranoia excavando un túnel frío en mi estómago. Los golpes continuaron. Ventanas. Paredes. Un ritmo errático, desquiciado, como si algo estuviera probando la solidez de mi casa, buscando un punto débil. Cada golpe vibraba en mis huesos, un eco sordo que se mezclaba con el rugido constante de la lluvia, transformándolo en algo más, algo con intención. Era como si la casa misma estuviera gimiendo, cediendo bajo una presión invisible. Me asomé a la ventana del salón, con la respiración condensándose en el cristal frío. El lago era una extensión negra e informe, agitada y viva bajo la luz enfermiza de la farola. Y entonces lo vi. Movimiento. No las olas, no el oleaje provocado por el viento. Algo más profundo, más oscuro. Formas bajo la superficie turbia, ondulando como serpientes gigantes, pero con una cadencia antinatural, una geometría imposible. No eran peces. Eran contornos vagamente humanos, retorcidos, alargados, moviéndose con una fluidez viscosa, como si el agua misma les diera forma y propósito. Venían hacia la casa. No flotando a la deriva, sino nadando, impulsándose con extremidades que se deformaban y se recomponían en la oscuridad líquida. El miedo no era ya una punzada, sino una invasión, un frío que me helaba hasta la médula. Subí corriendo las escaleras, tropezando, con el sonido de los golpes ahora en la planta baja, resonando con una nueva urgencia. El agua ya estaba entrando, la vi lamiendo el borde inferior del escalón, oscura y amenazante. Me encerré en el dormitorio, con la respiración entrecortada, los ojos fijos en la puerta. Los golpes ahora eran golpes sordos contra las paredes, sacudiendo la casa entera. Y luego, el sonido que me rompió por dentro. Voces. Múltiples, resonantes, no gritos ni rugidos, sino susurros. Susurros que parecían filtrarse a través de la madera, a través del yeso, directamente en mis oídos. Susurros que decían mi nombre. Sofía. Sofía. Arrastrando las sílabas, alargándolas con una suavidad viscosa, una intimidad repugnante. Corrí a la ventana del ático, la única salida ahora. Abrí la claraboya y me arrastré al tejado, la lluvia azotándome la cara como agujas heladas. Desde arriba, vi la planta baja sumergida, las luces apagándose una a una, como ojos que se cierran. Los susurros seguían,
ahora más fuertes, viniendo de dentro de la casa, de las paredes, del suelo. Sofía. Podía sentir la vibración de sus movimientos bajo mis pies, golpeando las paredes desde el interior, como si estuvieran encerrados conmigo, no yo con ellos. La lluvia era un velo, ocultando sus formas, pero no su intención. En el silencio entre los truenos, solo quedaban sus voces y el sonido del agua subiendo, imparable, implacable, sellando mi destino en el tejado, bajo la noche desbordada. Continuamos con la siguiente historia. La carretera antigua. Me llamo Javier, y esta es la razón por la que no vuelvo a conducir de noche, ni siquiera bajo el sol más brillante. Todo empezó con una estupidez, una de esas decisiones que tomas para ahorrarte 10 minutos y terminan costándote mucho más. Esa noche llovía como si el cielo se estuviera desangrando. El asfalto, un espejo negro y resbaladizo, reflejaba las luces de freno en manchas rojas y difusas que se perdían en la cortina de agua. Había un atasco kilométrico en la autopista, una serpiente de luces rojas inmóvil que prometía horas de espera. El navegador me ofreció una ruta alternativa, la carretera antigua. 10 minutos más, decía con su voz metálica y optimista. 10 minutos que olían a salvación en medio del caos. La carretera antigua resultó ser un camino forestal olvidado por el tiempo. Asfalto roto, salpicado de charcos oscuros como tinta, árboles gigantes a ambos lados que se alzaban como muros vegetales, bloqueando cualquier vestigio de luz lunar o urbana. La lluvia golpeaba el parabrisas con una furia sorda, un martilleo constante que se filtraba hasta los huesos, mientras los limpiaparabrisas luchaban en vano por mantener una visión clara. La oscuridad era espesa, casi palpable, y la luz de mis faros apenas arañaba la superficie de ese abismo vegetal. Entonces la vi. Al borde de la carretera, bajo la lluvia torrencial, una figura blanca. Al principio pensé que era un reflejo, una ilusión óptica creada por el agua y la fatiga. Pero estaba ahí, inmóvil, vestida con algo que parecía un vestido o una sábana blanca ondeando lánguidamente bajo la lluvia. Un autoestopista, en medio de la nada, a esas horas. Era absurdo, irresponsable detenerse. Pero sentí una punzada, una mezcla de curiosidad malsana y una compasión retorcida. Reduje la velocidad. A medida que me acercaba, pude verla con más claridad. La lluvia le empapaba la tela blanca, que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, revelando una silueta indefinida, casi espectral. No se movió, no hizo ningún gesto, solo permaneció de pie, con la cabeza gacha, esperando. Paré el coche unos metros delante de ella. El motor al ralentí era un ronroneo nervioso en el silencio denso y húmedo. Bajé la ventanilla unos centímetros, el aire frío y húmedo inundó el habitáculo, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo más, algo metálico y sutilmente repulsivo, como sangre oxidada. ¿Todo bien?, pregunté, la voz ahogada por la lluvia. La figura no respondió, simplemente levantó la cabeza. No pude verle la cara, la capucha de lo que fuera que llevara puesto se la ocultaba por completo, pero sentí su mirada, una presión helada y silenciosa que se posó sobre mí. Dio un paso hacia el coche, luego otro, moviéndose con una lentitud antinatural, como si el tiempo mismo se arrastrara a su alrededor. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro sin una palabra, sin un sonido, como si fuera hecha de aire condensado. El coche se llenó de un frío instantáneo, un frío que no era el frío húmedo de la lluvia, sino algo más profundo, más seco, más vacío. Un frío que parecía emanar de la propia figura en el asiento trasero, que permanecía completamente inmóvil, con la cabeza de nuevo gacha. Encendí la calefacción al máximo,
pero el frío persistió, inamovible, como si el coche estuviera atrapado en un núcleo de hielo. Miré por el espejo retrovisor. Apenas podía distinguir la figura en la oscuridad, solo un borrón blanco y silencioso. Intenté encender la radio para romper el silencio pesado, pero solo obtuve estática, un siseo blanco y vacío que resonaba con el frío. El GPS parpadeó y se apagó, la pantalla se volvió negra, muerta. Me sentí aislado, desconectado del mundo, atrapado en esta cápsula helada rodando por una carretera fantasma. La lluvia seguía golpeando con furia, el sonido constante y monótono llenando el espacio, ahogando cualquier otro ruido. ¿A dónde vas?, pregunté, girándome un poco en el asiento. Mi voz sonó extraña, tensa, casi un susurro. La figura no respondió. El silencio se espesó, oprimiéndome el pecho, haciéndome difícil respirar. Volví a preguntar, esta vez con más fuerza, ¿a dónde te llevo? Entonces, muy lentamente, la figura levantó la cabeza. La capucha cayó hacia atrás, revelando su rostro. No había rostro. Solo un vacío. Donde deberían haber estado los ojos, solo había cuencas oscuras, profundas como pozos sin fondo, absorbiendo toda la luz, reflejando la nada. La piel era pálida, translúcida, tensa sobre los huesos, como pergamino estirado sobre una calavera. Y entonces habló. Una voz hueca, sin aliento, que parecía surgir de las propias tinieblas, resonando no en mis oídos, sino directamente en mi mente. Te llevo a casa. No recuerdo lo que pasó después. Solo el volante girando bruscamente, las luces del coche bailando en la oscuridad, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el impacto brutal, el estallido de cristales, el silencio repentino. Desperté al día siguiente. El sol brillaba, un sol cegador y cálido que quemaba la piel. Estaba en la cuneta, medio fuera del coche, el metal retorcido y frío, los cristales esparcidos como diamantes rotos. La lluvia había cesado, el cielo era de un azul limpio e irreal. No había rastro de la figura. Solo el silencio del campo, el zumbido de los insectos, el calor del sol en la cara. Y el frío. Un frío persistente, antinatural, anclado en mis huesos, y el eco de esas palabras resonando sin cesar en mi mente. Te llevo a casa.